Vía cambiaria con el dólar por segundo día consecutivo en el techo de la banda de flotación y el Banco Central sangrando reservas a lo pavote. Y la doble derrota de ayer en el Congreso por un margen mucho mayor al esperado a favor de rechazar los vetos a la ley Garraham y a la ley de financiamiento universitario, son dos caras de una misma moneda, no son dos hechos independientes. Lo que estamos viendo es que el gobierno y su plan económico se derriten ante nuestros ojos, se deshilachan, se desmenuzan, no sé qué otro verbo usar para describir la situación dramática, el trance definitivo en el que está el gobierno de Javier Milei. El panorama es de un aislamiento desolador. No consiguieron aprobar una sola ley propia en todo este año. Ya enhebraron 14, con las de ayer, 14 derrotas al hilo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en votaciones clave. Hoy van a tener otra en el Senado, en la discusión del veto a la ley de reparto de los ATN, lo va a contar Gaby en un ratito en detalle. Se le animan cada vez más los gremios, los distintos grupos de dañados por la motosierra que protestan de manera cada vez más enérgica, cada vez más organizada, cada vez más contundente. Basta ver ayer la gran marcha que hubo acá, en esta misma ciudad, en la que decíamos en Bahía Blanca ganó la Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, de los pocos lugares donde ganó, y sin embargo la movilización de ayer fue multitudinaria y fue muy masiva en Rosario, muy masiva en Córdoba, muy masiva en Mendoza, muy masiva en Concepción del Uruguay, muy masiva en todas las ciudades con universidades e incluso en las que no tienen universidades. Claro, se le animan los gobernadores también, que hasta ahora venían haciéndole cibuana a Milei, que le prestaron a cambio de nada sus votos para aprobar las leyes más importantes, leyes en las cuales además les pidió mucho el gobierno nacional, les pidió que barran con legislación de muchos años, que barran con derechos adquiridos, establecidos. Pero claro, ahora ese miedo se pulverizó y se le animan no solamente a hablar, se le animan a juntarse, se le animan a armar alternativas electorales que ofrecen ahí como una alternativa en caso de que esto termine de derretirse. Claro, perdieron además por afano las elecciones de la provincia de Buenos Aires, por afano, por 13 puntos. Todavía no se recuperan de ese golpe. Y la verdad, salvo por la ciudad de Buenos Aires, no ganaron ninguna elección de las importantes que se hicieron hasta ahora en las provincias. Bueno, a esta hora el riesgo país toca récord, está arriba de 1.400 puntos, en un rato les vamos a pasar el parte, se desploman las acciones, valen cientos de miles de millones de dólares menos las empresas argentinas tomadas en su conjunto que lo que valían en enero de este año. Los financistas empiezan a mirar cómo el Banco Central sangra reservas y empiezan a barajar alternativas. Hoy una importante consultora del sector financiero empieza directamente a barajar las alternativas en lo inmediato, que incluyen la vuelta del cepo, que se vuelva a controlar, que se vuelva a poner un límite a la compra por parte de las personas físicas de dólares, o de que intenten la alternativa de dejarlo flotar al dólar sin bandas, que eso lo haga subir, que lo hagan subir y después lo fijen, hasta le ponen precio al dólar en los informes que están circulando en la City. Este que les digo de 1816 menciona un dólar a 2.300 pesos. Pero además de esto, los propios integrantes del gobierno están mostrando hasta qué punto esta fragilidad viene desde un inicio. Ya viene dando una serie de notas muy interesantes el que fue durante todo el primer año de Milei viceministro de Economía, viceministro de Toto Caputo. Se llama Joaquín Cotani, es un hombre de Caballo, que fue un funcionario de Caballo y que Milei le pone a Caputo como para que tenga alguien que sepa de macroeconomía en su equipo.
Y Cotani, en esta serie de entrevistas que viene dando en los últimos días, viene diciendo: yo nunca entendí este plan, no se entendía, de entrada estaba mal diseñado. Ayer, al caer la tarde, después del desplome que hubo, después del primer día en el cual el dólar tocó el techo de la banda, después de esta doble derrota en el Congreso, volvió a hablar Cotani y ahora sí, desnudó al rey como pocas veces. Escuchá un fragmentito. Es como que le dio la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable, que me lleva a pensar que, no sé, me sorprende, porque es un tipo muy inteligente, Caputo, es un tipo que conoce los mercados, pero esto no encaja en ninguna, en ningún manual de teoría monetaria. Claro, Cotani, si bien es un ortodoxo furioso, es un macroeconomista. Es un hombre con diálogo con el Fondo Monetario. Y en el Fondo Monetario ya tienen experiencia con Caputo y fue una muy mala experiencia. Hace un ratito le preguntaron al vocero del Fondo Monetario en un chat que compartimos los periodistas especializados en economía con él, me refiero a José Luis de Haro, un español, le preguntaron si el Fondo Monetario tenía algo que decir respecto de esto que está pasando, que se le vuelan las reservas, que la tasa está en cualquier lado, que el riesgo país fue el demonio, que se pulveriza el valor de las acciones y los bonos argentinos. Y él dijo: no tengo nada para decirles, lo único que puedo hacer es remitirlos a la conferencia de prensa que dio la portavoz, Julie Kozak, la portavoz de Kristalina Georgieva, el jueves pasado. Claro, el Fondo Monetario ya colaboró, ya puso 14.000 millones de dólares, que también se fumaron desde abril de este año por la cantidad de dólares que se compraron los argentinos ricos, que en algunos casos revendieron, que en algunos casos arbitraron hacia el paralelo para que se pudiera comprar también en ese mercado, pero que en muchos casos se guardaron como se guardaron los dólares que compraron baratos en 2018, los que llegaron a tiempo antes que le explotara el modelo a Caputo con Macri. Pero en el Fondo Monetario ya le habían picado el boleto a Caputo. Desde hace semanas que están tratando de hacerle entender a Milei que no les agrada tratar con él, que para ellos sería mejor tener un macroeconomista, que se entienden mejor con Federico Sturzenegger, a quien, bueno, ayer le apareció un impedimento porque su mano derecha, Lucas Liach, apareció complicado en la causa de Vicentín y le prohibieron la salida del país. Pero el caos es tal que tranquilamente podría volar Caputo en cuestión de horas y tranquilamente se podría anunciar en cuestión de horas también un cambio de la forma de funcionamiento del mercado cambiario, o sea, un salto. Pero la verdad, a alguien que cubre economía eso ya le parecería suficiente crisis. Lo más peligroso no es eso en este momento. Lo más peligroso es que nadie sabe cómo va a transitar Milei la segunda mitad de su mandato. Nadie se imagina a un Milei repentinamente componedor. Más allá de las formas, no estoy hablando de si insulta, de si no insulta, de si grita, de si no grita. Nadie se imagina a un Milei proponiendo acuerdos, un Milei estadista, sentando a la oposición, discutiendo incluso con el peronismo, si es necesario, cómo encajonar y poner esta crisis en un sendero institucional. No está claro tampoco que Donald Trump quiera seguir apoyando a Milei después de haber forzado al fondo a poner lo que puso, como lo forzó este año, después de haber forzado también al fondo en su momento con Christine Lagarde a poner lo que puso a Macri, que fue 3 veces lo que le puso a Milei hasta ahora. Y el establishment local, los empresarios, los magnates, los ricos, los más poderosos, también empiezan a barajar alternativas, incluso en algunos casos tendiendo puentes con el peronismo que creían Milei iba a desalojar por lo menos
por un mandato, pero en el mejor de los casos por 2 mandatos de la Casa Rosada. Es todo en simultáneo, es una crisis en todos los frentes, nada marcha acorde al plan, es todo lo contrario a lo que imaginaba Milei que iba a estar pasando en este momento clave, a 40 días de las elecciones de medio término en los distritos más populosos del país y con un programa económico que hace agua por todos lados. La justicia federal aprovecha y empieza a jugar también políticamente sobre casos de corrupción que cruzan al gobierno desde el principio, que intuíamos que estaban pasando, pero que ahora además escuchamos que ellos mismos comentan en conversaciones que terminaron filtrándose, como las de Diego Españolo, vaya a saber con quién, hablando del 3% para Karina. Claro, si de la agencia de discapacidad solamente salía un palo verde por mes para Karina Milei, ¿cuánto saldría del resto del Estado? Porque lo que ahora se entiende también es que esos choreos forman parte de una especie de organización de saqueo lo más veloz posible. De una organización que no se veía a sí misma mucho tiempo en el poder. Y que ahora entró en una espiral descendente del que cuesta imaginar cómo se van a recuperar. Y empieza a hacer falta, más que nunca, acá en la Argentina, gente responsable, gente centrada, formada, patriota, gente que lamentablemente no abunda en el elenco oficial.